En la quietud de su modesta casa, Isabel, conocida en su juventud como la Mara, se sentó en su cómodo sillón de respaldo alto, rodeada de recuerdos que parecían susurrar en cada rincón. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando un juego de sombras que danzaba sobre las paredes desgastadas y el suelo de madera, mientras ella hojeaba con cuidado un viejo álbum de fotos. La imagen de su infancia en la campiña europea se desplegaba en sus manos, campos de trigo dorado que se extendían hasta perderse en el horizonte, una pequeña casa de tejas rojas y una niña de ojos profundos y cabellera rubia, con una sonrisa tímida pero llena de sueños. Un suspiro profundo escapó de sus labios arrugados, y sus dedos recorrieron con ternura una fotografía desgastada donde ella, aún niña, sostenía una muñeca rota, símbolo quizás de aquellos tiempos en que la inocencia se enfrentaba a la dureza de un mundo en guerra. La nostalgia le apretaba el pecho, pero también una calma que solo el pasar de los años podía otorgar. En ese instante, su mirada se tornó más intensa y su voz, que en silencio había guardado durante décadas, empezó a retumbar en su mente con una fuerza que parecía romper el silencio. ¿Qué hubiera sido de mí si aquel día, en medio del caos, no hubiera decidido seguir adelante? Si no hubiera encontrado dentro de mí esa chispa de resistencia. La imagen de su madre, Magdalena, surgió en su memoria. No como una figura de villana absoluta, sino como una mujer marcada por heridas propias. Una mujer que, en su afán de controlar y dominar, había convertido su amor en un tormento. Nunca entendí del todo su dolor. Solo sentí su silencio como un grito ahogado en la oscuridad de la casa. Pensó Isabel, mientras sus manos temblorosas apretaban con fuerza el álbum. La habitación se convirtió en un santuario de recuerdos, cargados de emociones encontradas, donde cada objeto parecía tener una historia que contar. La voz de la joven periodista que había llegado esa mañana resonó en su cabeza. ¿Usted cree que su historia puede servir para inspirar a otros? Para demostrar que, incluso en las peores circunstancias, la fuerza interior puede prevalecer. Isabel, con una expresión mezcla de incertidumbre y determinación, cerró lentamente el álbum, sus ojos llenos de una mezcla de lágrimas y esperanza. Con un susurro que parecía tener el peso de toda una vida, afirmó en silencio: «Mi historia no termina aquí. Es hora de que el mundo conozca lo que la valentía puede lograr, incluso cuando todo parece estar en contra». La velada se convirtió en un instante de reflexión profunda, un acto de resistencia silenciosa que sellaba el inicio de una nueva etapa, aquella en que su pasado, por oscuro y doloroso que fuera, sería la base para una historia de superación que atravesara generaciones. En una tarde tranquila, Isabel se acomodó en su sillón favorito, rodeada de recuerdos que parecían susurrar historias que solo ella podía escuchar. La luz del sol filtrándose por las cortinas creaba patrones dorados en las paredes, mientras un silencio profundo envolvía la habitación, como si el tiempo se detuviera para escuchar su voz interna. Cerró los ojos por un instante, y en su mente volvió a aquel día fatídico en que todo cambió. Tenía solo 9 años, pero en su interior ya llevaba la carga de un mundo que empezaba a desmoronarse. La guerra había estallado en Europa, y en su pequeña comunidad rural, la calma cotidiana se convirtió en una tensión palpable que cortaba el aire y hacía vibrar los corazones. Ella, con su inocencia aún intacta, había sentido un escalofrío recorrerle la espalda cuando las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, y las voces nerviosas de los mayores se mezclaron en un murmullo de incertidumbre. «¿Ves esa nube de humo allá? Son los bombardeos», le había dicho su madre con una mirada que mezclaba miedo y determinación, mientras sujetaba con fuerza su pequeña mano temblorosa. La niña se aferró a esa mano, sintiendo cómo el miedo se filtraba en sus huesos, pero también un inexplicable deseo de protegerse,
de entender lo que estaba ocurriendo, aunque las palabras de su madre solo le parecían un susurro confuso en medio del caos. En su memoria parecía que la tierra temblaba bajo sus pies, y las calles que antes estaban llenas de risas y juegos se transformaron en caminos desolados, con casas en silencio y ventanas que parecían mirar sin ver. La tensión se hacía más aguda con cada día que pasaba. Los soldados en las cercanías, las noticias que llegaban en cartas mojadas y desgastadas, y el miedo que se colaba en cada rincón de su alma infantil. Isabel recordaba cómo, en esas circunstancias, aprendió a esconder sus sentimientos, a guardar en silencio el temor que le oprimía el pecho, a volverse invisible en medio del desconcierto, buscando la protección en las sombras de una realidad que parecía más una pesadilla interminable que una historia de vida. La guerra, en su pequeño mundo, dejó cicatrices que nunca sanaron del todo, aunque en su corazón nunca perdió la esperanza. Esa esperanza que, con los años, se convertiría en una chispa de fortaleza que la impulsaría a seguir adelante, a pesar de los dolores y las heridas que el tiempo y la memoria aún llevaban adheridas a su piel. Esa tarde, en su silencio, Isabel supo que su historia comenzaba allí, en esa mezcla de miedo y valentía, en la que cada suspiro y cada lágrima se convertían en los cimientos de una vida forjada en resistencia y supervivencia. Desde que Isabel era apenas una niña, la presencia de Magdalena llenaba cada rincón de la casa con una tensión casi tangible, como si el aire mismo temiese lo que podría suceder en un pestañeo. La mujer, de mirada dura, y manos que no dudaban en alzar la voz o en alzar un objeto para hacer sentir su poder, imponía un orden severo y despiadado. «¡Silencio!», gritaba con una voz que cortaba el silencio de la tarde, mientras golpeaba la mesa con dureza, dejando que el eco retumbara en los oídos de la pequeña. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas que se resistían a escapar, se apretaba contra la pared, enroscando las manos sobre sus piernas temblorosas, intentando que su respiración no delatara su miedo. Magdalena, con el ceño fruncido y una sonrisa que más parecía una máscara de ira, entraba en su mundo de sombras y susurros. «¿Por qué no aprendes? ¿Por qué no haces lo que digo? Eres inútil», le espetaba, sin apenas mirarla, mientras la golpeaba suavemente en el hombro o en la espalda, como si con esos golpes pudiera también pegarle el miedo que le había impuesto en el alma. Isabel aprendió pronto a esconder sus lágrimas tras una fachada de indiferencia, a disimular el nudo en la garganta con una sonrisa forzada y a mantenerse en silencio, como si callar fuera su única arma de protección. La rutina se volvía un ciclo cruel. Magdalena dictaba reglas que parecía que solo ella conocía, reglas que implicaban humillaciones y castigos, y en medio de ese caos, la pequeña se convertía en una experta en invisibilidad, en una figura que parecía desaparecer entre las sombras del hogar. En las noches, cuando el silencio caía como un manto pesado, Isabel se abrazaba a sus propios pensamientos, buscando en su interior una chispa de esperanza o una salida, aunque solo fuera en sueños. La violencia física y emocional no solo le dejaba marcas visibles en el cuerpo, sino heridas profundas en su espíritu. La mujer le enseñó que el silencio era su mejor escudo, y así, entre golpes y palabras cortantes, la niña aprendió a callar, a resistir, a esconder su vulnerabilidad, en un intento desesperado de mantener viva esa parte de sí misma que anhelaba algún día ser libre. Pero en lo más profundo de su alma, en ese rincón secreto que solo ella conocía, Isabel soñaba con un día en que esa opresión terminara, con un amanecer sin gritos ni golpes, con una vida en la que su voz, por fin, pudiera ser escuchada, sin temor ni cadenas. En medio del caos interminable de la guerra, Isabel fue enviada junto a otros niños refugiados a un refugio subterráneo,
un laberinto oscuro y húmedo que parecía un abismo sin fin. Allí, la penumbra envolvía cada rincón, y el eco de su respiración se mezclaba con los susurros temerosos de sus compañeros, que, como ella, buscaban aferrarse a la esperanza en medio del desespero. La tierra fría y dura bajo sus pequeños pies parecía absorber el calor de sus cuerpos, mientras el hambre apretaba su estómago como una bestia insaciable. Los rostros de los niños, pálidos y agotados, se reflejaban en las paredes mugrosas, y en sus ojos brillaba la mezcla de miedo y resignación. Isabel, de apenas 11 años, se acurrucaba contra la pared, sintiendo cómo las lágrimas luchaban por salir, pero se obligaba a mantenerse fuerte. En un susurro quebrado, una niña más pequeña le preguntó: ¿Vamos a salir de aquí alguna vez? Y ella, con la voz temblorosa pero decidida, respondió en silencio, apretando los dientes y cerrando los ojos por un momento, buscando en su interior una chispa de valor. Desde la distancia, la figura de Magdalena se mantenía ajena, controlando con mano firme desde la superficie, como si aquel refugio subterráneo fuera solo un castigo más en su lista de órdenes implacables. Isabel sabía que la amenaza del peligro era constante, que en cualquier momento el suelo podía temblar con explosiones lejanas o que los gritos en la superficie la alcanzaran en un suspiro, pero en esa oscuridad encontró un espacio donde, por un instante, pudo imaginar un futuro diferente. Se aferró a aquellos momentos breves y sencillos: el roce de su mano con la de un compañero, el aroma a pan que algunos lograron esconder en sus ropas, el susurro de un canto apagado que alguien intentaba mantener vivo en la penumbra. En ese refugio, entre la desesperanza y la solidaridad, Isabel sintió que, aunque reducido a una sombra, todavía tenía una chispa de vida, una voluntad de no dejarse vencer. Porque sabía que, en lo más profundo de su ser, aquel encierro no definiría su destino final, y que, quizás, alguna vez, emergiendo de esa oscuridad, podría encontrar la fuerza para enfrentarse a su pasado y construir un futuro donde su voz, por fin, sería escuchada. La tarde en la que la joven periodista atravesó la puerta de su antigua casa parecía cargada de un silencio pesado, como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración ante la posibilidad de que Isabel, con sus 91 años, se animara a abrir la puerta a un pasado que siempre había preferido mantener sepultado. La anciana, sentada en su mecedora, con las manos entrelazadas sobre su regazo, la observó con ojos profundos y arrugados que sugerían un océano de historias aún no contadas. La joven, con una sonrisa respetuosa, se acercó con cautela, dejando que el aroma de su café recién preparado llenara lentamente la habitación. «Sé que no es fácil», empezó la periodista, con voz suave y cálida, «pero me gustaría mucho que compartiera con otros un poquito de esa fuerza que ha demostrado a lo largo de toda su vida. La gente necesita escuchar historias como la suya, que enseñan que incluso en las horas más oscuras, la esperanza puede florecer». Y en ese instante, Isabel ladeó la cabeza, como si meditara sobre esas palabras. Un silencio tenso y reverente se instaló. La anciana, con una sonrisa que parecía un suspiro de resignación y valentía, respondió con voz pausada pero firme: «¿Y qué gano con contar lo que viví? ¿Qué sentido tendría abrir viejas heridas si ya no hay nada que pueda cambiar lo pasado?» La joven periodista, consciente del peso que llevaba esa simple pregunta, replicó con calma: «Tal vez nada, tal vez todo, pero también puede ser la chispa que encienda una pequeña luz para quienes aún llevan heridas invisibles, como usted llevó las suyas durante tantos años. A veces, solo necesitamos ver que otra persona, que alguien que ha sufrido tanto, logró salir adelante. Que la fuerza no siempre es grandiosa, sino que puede estar en la decisión de seguir, en el acto de recordar con valentía
Aunque duela, Isabel la miró fijo, los ojos entrecerrados, como si las palabras de aquella desconocida tocaran algo profundo en su interior. Se levantó lentamente, con la misma lentitud con que había aprendido a resistir el peso del tiempo. Y tras un largo suspiro, dijo con una voz entrecortada por el recuerdo y la determinación: Quizás es hora de que mis heridas también tengan un destino. Si mi historia puede servir para que otros encuentren fuerzas en su propia oscuridad, entonces sí, hablaré. Pero que quede claro, no será fácil, y nunca olvidaré qué tan difícil fue salvarme a mí misma de la sombra de aquella mujer que fui. La periodista, conmovida, asintió en silencio, entendiendo que aquel momento no era solo una entrevista, sino la apertura de una puerta que Isabel, con su fuerza silenciosa, había decidido dejar entreabierta para que su historia de superación pudiera iluminar caminos en medio de las sombras. En la penumbra de su habitación, Isabel se quedó inmóvil, sosteniendo el diario entre sus manos temblorosas. La luz de la lámpara tenue proyectaba sombras que danzaban en las paredes, como fantasmas de su pasado que parecía imposible alejar. La noche había sido especialmente cruel esa vez. Un sueño recurrente se había instalado en su mente, una visión vívida en la que su madre, Magdalena, aparecía imponente, con los ojos oscuros y una sonrisa fría que cortaba el aire como un cuchillo. En el sueño la figura de Magdalena se acercaba lentamente, con pasos pesados y una voz que retumbaba en sus oídos. ¿Nunca aprenderás, Mara? La fuerza está en obedecer, en callar y en aceptar lo que te digo. La escena siempre terminaba, en un grito desgarrador, en un silencio roto por el eco de golpes que resonaban en su memoria. Isabel abrió lentamente los ojos, con el corazón desbocado y un sudor frío recorriéndole la frente. Sabía que debía enfrentarse a esa sombra que la perseguía en sus sueños, que debía liberar esa carga que llevaba desde la niñez. Con un suspiro profundo, se levantó con determinación, sintiendo en sus manos la textura áspera del cuaderno y la pluma, objetos que para ella simbolizaban el acto de recuperar el control. Se sentó en la vieja mesa, donde la nostalgia se mezclaba con una chispa de esperanza, y empezó a escribir con letra firme y temblorosa. Es hora de poner en orden lo que el silencio y el miedo han mantenido oculto durante demasiado tiempo. Esta noche, en el refugio de estas páginas, voy a confrontar a esa Magdalena que todavía me atormenta en mis pesadillas, a deshacer las cadenas invisibles que me han atado toda mi vida. Recuerdo que, en aquel entonces, cuando la guerra azotaba nuestro mundo y el peligro se sentía en cada rincón, también sentía que mi alma era un campo de batalla donde la desesperanza y la rebeldía luchaban por dominarme. La guerra fuera era un caos, pero la guerra dentro de mí era aún más feroz, alimentada por las heridas que Magdalena me infligió, por los secretos que guardé por años. Ahora, con cada palabra que plasmo, siento que empiezo a deshacer esa madeja enredada de dolor y miedo, que si logro enfrentarla, tal vez pueda encontrar una salida, un camino hacia la paz que tanto anhelo. La historia que voy a escribir no será solo un acto de memoria, sino también una declaración de resistencia, un acto de amor propio que desafía el olvido y la sumisión. Porque si hay algo que aprendí en aquel tiempo de incertidumbre y opresión, es que la fuerza más grande reside en la voluntad de seguir adelante, incluso cuando el alma parece desgarrada y el mundo está en ruinas. Mientras la pluma trazaba las últimas palabras en su diario, Isabel sintió en su pecho un pequeño destello de esperanza, como si esa voluntad de enfrentarse a su pasado fuera la llave que finalmente abriría la puerta a una vida distinta, libre del peso de aquel pasado que la había perseguido durante décadas. Con una sonrisa apenas perceptible, cerró el cuaderno, con la certeza de que, al escribir su historia, había dado un paso decisivo hacia su propia redención. Esa noche, en la penumbra de su pequeña habitación,
Isabel tomó su diario con manos, temblorosas, pero decididas. La tinta negra parecía absorber la poca luz que entraba por la ventana entreabierta, mientras ella buscaba las palabras que siempre había evitado pronunciar en voz alta. Con un suspiro profundo, se sentó en el borde de la cama, dejando que la mirada se perdiera en el silencio que la rodeaba, y con una mano temblorosa empezó a escribir. En la hoja, las letras se transformaron en un puente hacia su alma. Una declaración de paz y resistencia que necesitaba liberar después de tantos años de opresión. «Querida Magdalena», escribió con voz contenida, «quiero que sepas que hoy, más que nunca, entiendo quién eres y por qué actuaste como lo hiciste. Pero también comprendo que tu dolor no justifica el daño y el sufrimiento que me causaste. Durante toda mi vida, fingí que el miedo y el silencio eran la única forma de sobrevivir, que aceptar el dolor era mi destino. Pero esa noche, en el silencio de esta habitación, decido romper esa cadena. No te voy a escribir para culparte, ni para buscar tu perdón. Te escribo para despedirme, para cerrar ese capítulo que me ha definido y que me ha ahogado en sombras durante décadas. Sé que no puedo cambiar lo que sucedió, pero puedo decidir cómo enfrentarlo. Hoy, en esta carta, te digo adiós, mamá. No con rencor, sino con una determinación renovada de sanar y de dejar atrás el peso de tu sombra. Sé que quizás no entiendas del todo, que aún conserves tus heridas abiertas, pero yo necesito liberarme de esa carga que llevo desde que era una niña. Voy a dejar constancia, en estas líneas, de que he tomado la decisión de dejar el silencio y comenzar a reconstruir mi vida, con la esperanza de que algún día la paz verdadera pueda encontrarme. Cerré el cuaderno, sintiendo que, por fin, había traído a la superficie esa parte oculta de mi historia, esa parte que siempre ha sido mi carga y mi luz. En ese acto de decisión, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar con cierta esperanza. Sabía que ese camino sería duro, que las heridas tardarían en sanar, pero también que había puesto en marcha un proceso que, aunque doloroso, sería liberador. Al apagar la luz comprendí que había dado un paso decisivo hacia el fin de una larga historia de sufrimiento y que, ahora, solo quedaba seguir adelante, con la fuerza renovada de quien ha decidido, al fin, decirse a sí misma que merece una vida llena de esperanza y libertad. En aquel silencio cargado de tensión, Isabel se encontraba de pie frente a un espejo desgastado, sus manos temblorosas apretando el cristal frío, mientras sus ojos buscaban, en su reflejo, una chispa de valor que aún no terminaba de encenderse. La imagen de Magdalena, su madre, parecía proyectarse en aquel vidrio como una sombra persistente, sus palabras crueles y su mirada implacable resonando en su memoria. «Eres inútil, no sirves para nada, solo te quejas y molestas». Pero aquel día, algo distinto empezó a germinar en su interior, una especie de rebelión que quería salir a la superficie. Con un suspiro profundo, Isabel levantó lentamente la vista y, en un acto de desafío interno, murmuró con voz entrecortada, pero firme: «¿Hasta cuándo voy a seguir permitiéndole que me domine? Solo yo puedo decidir quién soy, qué valgo y qué camino voy a recorrer». Sus pupilas se dilataron y por primera vez en décadas sintió que el peso de la culpa y el miedo no tenían por qué definir su destino. En su mente revivieron los momentos en que Magdalena la humillaba, las noches en que las lágrimas se le acumulaban en el alma y el instinto de sobreviviente que, desde pequeña, había aprendido a esconder sus heridas. Entonces, con un coraje que brotó de las entrañas, Isabel dio un paso adelante, alejándose del espejo y de aquella figura que la había encadenado con cadenas invisibles toda una vida. Cerró los ojos y se permitió escuchar esa voz interior que,
Aunque apenas susurraba, le decía con claridad: «No más. No puedo seguir siendo la víctima de su sombra. Es hora de levantarme y decidir quién quiero ser realmente». Cuando abrió los ojos, la luz tenue de la habitación pareció iluminar su rostro marcado por arrugas que guardaban secretos y historias, pero también una renovada esperanza. En ese instante, supo que aquel sería el primer acto de su verdadera liberación, que aquel diálogo interno, que por tanto tiempo fue su secreto más profundo, se convertiría en el combustible para romper el ciclo de opresión y empezar a construir una vida en la que ella misma sería la protagonista de su destino. La lucha interna había comenzado, y con ella, la posibilidad de sanar esas heridas abiertas que Magdalena había dejado en su alma. En medio del caos que la guerra traía consigo, Isabel, aún con apenas 11 años, aprendió a convertirse en una sombra entre las sombras. La casa, antes un refugio de golpes y palabras cortantes, se convirtió en un escenario de pequeños actos de rebeldía que sacudían su frágil esperanza. Con sigilo, escondía restos de pan endurecido en los pliegues de su ropa, apretando los dientes para que su respiración no delatara su intención. En una noche fría, cuando la tormenta de golpes y gritos se alejaba momentáneamente, ella se deslizó silenciosa como una gata por la rendija de la puerta, sosteniendo entre sus manos temblorosas una pequeña porción de queso que había conseguido sin que su madre se diera cuenta. La oscuridad de la calle era un manto protector, y en su corazón ardía una chispa de libertad que no podía apagar. A veces, en el patio trasero, lograba escapar por unos minutos, escondiéndose entre los árboles, donde los susurros del viento parecían susurrarle promesas de un mañana diferente. Allí, con el cuerpo temblando del frío y el alma henchida de miedo, se aferraba a la idea de que podía encontrar en aquellos breves instantes un resquicio de autonomía. En esas fugas, Isabel se enfrentaba a su propia valentía, desafiando a esa madre implacable que, en su desesperación por controlar, parecía olvidar que la vida también se alimenta de pequeñas derrotas y de silenciosas risas robadas en la oscuridad. La batalla no siempre era física, sino una lucha constante por la dignidad, por decidir qué parte de ella misma podía esconder para sobrevivir y qué podía dejar al descubierto para, algún día, volver a respirar sin miedo. La memoria de esos momentos se convirtió en un legado de resistencia, un acto clandestino que nutría su espíritu y le recordaba que, incluso en medio del horror, la voluntad de ser libre podía florecer en los rincones más insospechados. La tensión en la pequeña casona de madera había llegado a su punto máximo aquella tarde gris y silenciosa, cuando Isabel, con sus 11 años ya convertidos en una fortaleza silenciosa, sintió que la paciencia de Magdalena, su madre, se desgastaba como una cuerda al borde del quiebre. La figura de Magdalena, con su rostro arrugado por el tiempo y el odio, se acercaba con pasos pesados, los ojos quemando con una rabia contenida. «Otra vez escondiendo comida. ¿No entiendes que no tienes derecho a nada?», gritó con la voz ronca, mientras Isabel, temblando, sostenía una pequeña bolsa con pan y queso, apretando los dientes. La niña sabía que cualquier cosa podía desencadenar un estallido violento, y en ese instante, cuando Magdalena levantó su mano cerrada, con uñas afiladas y rostro desencajado por su furia, algo en Isabel se quebró. En un instante de lucidez y rabia contenida, la joven levantó la voz por primera vez en años. «Ya no más, mamá. No voy a seguir soportando esto. Ya no soy una niña pequeña que puedas dominar con golpes y gritos. ¡Basta!». La expresión de Magdalena se congeló por un segundo, sorprendida por aquella valentía que no esperaba, pero en su interior, el orgullo herido y el miedo la impulsaron a avanzar con una mano abierta, intentando golpearla. Isabel, con lágrimas en los ojos, reaccionó con una
determinación que parecía venida de lo más profundo de su alma. Dio un paso atrás, agarró su pequeña mochila y, sin mirarla una sola vez, gritó: «Me voy, no voy a volver más a este infierno». La puerta de la vivienda se abrió de golpe y ella salió corriendo hacia la calle fría, donde el viento parecía aullar su victoria y su miedo, decidida a encontrar un camino que le permitiera respirar sin cadenas. La angustia y el valor se mezclaban en su pecho, mientras en la distancia escuchaba los gritos de Magdalena que, en su furia, intentaba retenerla. Pero Isabel ya había tomado la decisión más importante de su vida: liberarse del yugo que la había condenado a una existencia de silencio y dolor, y comenzar, con cada paso, su verdadera lucha por la libertad. El silencio se apoderó de la habitación cuando Isabel se encontró sola, con el corazón hecho pedazos y un peso insoportable en el pecho. La muerte de su hermana menor, Clara, fue como un golpe que la dejó tambaleándose en los bordes de la desesperación. La pequeña había sido su confidente, su refugio en medio de la tormenta, la chispa de esperanza que todavía lograba iluminar sus días oscuros. Pero ahora, esa luz se había apagado de manera definitiva, dejando solo un vacío inmenso que parecía devorarla desde adentro. Isabel se arrodilló junto a la cama, con las manos temblorosas apretando el pañuelo desgastado, que era el único recuerdo tangible de Clara. La imagen de su risa, que solía aliviar la tensión en la casa, ahora se desdibujaba en su memoria, reemplazada por un silencio pesado, casi ominoso. Le parecía imposible aceptar que aquella niña, que tanto había protegido y amado, se había ido para siempre, dejando tras de sí solo lágrimas y una angustia que no parecía tener fin. La tristeza la envolvió con una intensidad que le cortaba la respiración, y sin querer, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, recorriendo surcos profundos que parecían reflejar años de heridas no sanadas. En medio de aquel dolor silencioso, Isabel susurró, con la voz quebrada: «¿Por qué, Clara? ¿Por qué te llevaste esa parte de mí?». La habitación se llenó de un susurro de recuerdos y de un vacío que parecía tragarse su voluntad de seguir. La imagen de su hermana, en sus últimos momentos, pidiendo que no llorara y acariciando suavemente su mano, la perseguía como un espectro que no podía dejar atrás. La sensación de pérdida, tan aguda y punzante, la hizo sentir como si su alma se estirara hasta el límite de su resistencia, buscando una salida que no llegaba. La desesperación la hizo cerrar los ojos con fuerza, intentando aferrarse a la esperanza de que todo fuera solo un mal sueño, que cuando abriera los ojos, Clara estaría allí, riendo, diciendo alguna broma que rompiera aquella atmósfera de duelo. Pero la realidad era otra. La fría quietud de la habitación y la ausencia definitiva de su hermana la condenaban a vivir en un silencio aún más profundo, uno que resonaba en cada rincón de su ser y la sumía en una especie de limbo emocional. La rabia y la tristeza se mezclaron en su interior, y en un acto de desesperación, Isabel tomó la foto de Clara que descansaba en la mesita y la apretó contra su pecho, susurrando con voz rota: «No te olvides de mí, pequeña. Prométeme que seguirás cuidándome desde allí arriba». La noche se convirtió en un mar de lágrimas y recuerdos, y en ese mar, Isabel se hundió lentamente, enfrentando la cruda realidad de que su lucha por seguir adelante sería todavía más ardua sin la presencia de su confidente, su guía, la parte más pura de su alma que, en un instante, se había desvanecido para siempre. En ese oscuro rincón de su alma, Isabel se sumergió en una rutina silenciosa que parecía convertirse en su único refugio. Un refugio que, en realidad, era una prisión de autocompasión y tristeza profunda. La imagen de su hermana, siempre presente en su mente, se convirtió en un peso insoportable, una herida que no lograba cicatrizar. La casa,
que alguna vez había sido un espacio de recuerdos y pequeños rituales cotidianos, ahora se transformaba en un escenario de soledad y eco. La mujer de 91 años dedicaba sus días a recordar las palabras que se había repetido miles de veces. No pudo salvarla. No pudo evitar que la vida le arrebatara su alegría. Y en esas frases resonaba su impotencia, su desesperanza. En aquel momento, el dolor no era solo un recuerdo, sino un manto que cubría cada rincón de su existencia. La vieja muñeca rota que guardaba en un cajón, símbolo de una infancia truncada por el abuso y el miedo, parecía cobrar vida en su memoria. Sus ojos desgastados y sus manos temblorosas le recordaban la fragilidad de su propio espíritu. Cerraba los ojos y en su mente, la imagen de Clara se tornaba luminosa, riendo, diciendo alguna broma que rompiera aquella atmósfera de duelo. Pero enseguida se desvanecía en un silencio sepulcral, cruel y definitivo. La sensación de ser una víctima atrapada en un ciclo de dolor sin salida la envolvía con una fuerza que parecía irresistible. Cada noche, al apagar la luz, se sumergía en un mar de lágrimas y recuerdos que la arrastraban a una especie de limbo emocional donde el peso del pasado la aplastaba sin compasión. Con el rostro marcado por arrugas profundas que parecían mapas de su lucha constante, Isabel se aferraba a esa rutina de autoconmiseración con la esperanza de que, quizás, en esa quietud forzada, lograra encontrar algún signo de luz o una chispa de consuelo. Sin embargo, en los momentos más oscuros, la idea de que todo su esfuerzo por salir adelante parecía desvanecerse ante la pérdida de su hermana, la hacía sentir que su espíritu, esa fuerza que alguna vez la impulsó a resistir, se había extinguido por completo. La habitación, llena de objetos que alguna vez tuvieron un significado, ahora solo eran sombras de un pasado que no lograba dejar atrás. La vieja fotografía de Clara, en sus manos temblorosas, parecía susurrarle que todo lo que había luchado, lo que había sobrevivido en medio de guerras y abusos, no era suficiente para salvar a quien más amaba. La impotencia se convirtió en su compañera constante, y en ese estado de letargo emocional, Isabel creyó que la única vía para no ahogarse en aquel mar de tristeza era aferrarse a la rutina de su dolor, esa que la mantenía atrapada, sin esperanza, en un ciclo que parecía sin fin. La noche, que alguna vez fue un espacio de sueños y promesas, ahora era un recordatorio cruel de su fragilidad y de su incapacidad para cambiar el destino que parecía marcado por heridas abiertas y sueños rotos. Esa noche, mientras el silencio envolvía su pequeña habitación llena de objetos gastados y fotografías desvaídas, Isabel se sumergió en un sueño que parecía más una visión vívida que un simple descanso. Allí, en la penumbra de su mente despierta, se encontró de pie en medio de un espacio nebuloso, con la figura de su madre, Magdalena, emergiendo lentamente entre sombras pesadas. La figura de Magdalena, con su rostro marcado por años de dolor no resuelto, la miraba con una mezcla de orgullo y miedo, y en sus ojos se reflejaba toda la tormenta emocional que siempre había intentado esconder. Isabel sintió un nudo en el pecho, pero esta vez no era el temor de antes, sino una determinación silenciosa que crecía en su interior. «¿Por qué me hiciste así?», preguntó con voz firme, enfrentando esa presencia que durante décadas había sido su verduga y su cárcel. Magdalena, con su rostro adusto y su mirada dura, intentó replicar, pero Isabel no retrocedió. En ese instante, en un acto de valentía que parecía romper las cadenas invisibles que la ataban, se levantó de su lugar y dio un paso adelante, cruzando la distancia entre ellas con una claridad que nunca había sentido en la vigilia. «Ya, no más», susurró, mientras tomaba la mano de su madre, no con la furia de antaño, sino con una empatía profunda y sincera. La figura de Magdalena empezó a desvanecerse,
como si el peso de sus propios fantasmas la estuviera arrastrando a un abismo de silencio y arrepentimiento. Isabel sintió que, en ese instante, había logrado confrontar no solo a su madre, en el mundo onírico, sino también a los fantasmas internos que durante años le habían robado su paz. Cuando despertó, el sol entraba tímidamente por la ventana, iluminando su rostro cansado, pero con una luz nueva en sus ojos. En ese acto simbólico, en esa batalla que solo ella conocía, había dado un paso decisivo para liberarse definitivamente del peso del pasado, entendiendo que solo al aceptar y confrontar sus heridas podía realmente empezar a sanar y a retomar el control de su destino. Desde entonces, cada vez que recordaba esa noche, sentía en su pecho una chispa de esperanza renovada, esa misma esperanza que la había impulsado a escribir su historia, a mostrar que la verdadera fuerza residía en el acto de enfrentarse a los propios fantasmas y decidir, con todo el coraje del mundo, seguir adelante. Con una mezcla de nervios y determinación, Isabel se encontraba en la sala de conferencias, rodeada de rostros curiosos y atentos que buscaban entender la historia de una mujer que había enfrentado los abismos más oscuros de su existencia. En sus manos temblorosas sostenía el libro que llevaba meses perfeccionando. Un relato crudo y sincero, donde desnudaba sus heridas más profundas, sus miedos y las decisiones que la habían salvado. La luz de los focos caía sobre ella, resaltando las arrugas que narraban su vida y los ojos que, aunque llenos de cansancio, brillaban con una intensidad renovada. Cuando terminó de leer un fragmento, levantó la vista y, con voz firme pero llena de emoción, dijo: «Este no es solo mi historia, sino la prueba de que incluso en las circunstancias más duras, el ser humano puede encontrar una chispa de esperanza y una fuerza que parecía imposible de alcanzar». Las palabras resonaron en la sala, y en ese instante, Isabel sintió que su propósito había cobrado sentido. La mujer que una vez fue víctima de abusos y de la guerra había convertido su pasado en un faro para otros, demostrando que la verdadera fortaleza reside en aceptar, confrontar y transformar el dolor en un acto de valentía. Después de concluir, su intervención fue rodeada por jóvenes y adultos, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de reconocimiento. La periodista que la había visitado meses atrás le susurró al oído: «Nunca pensé que alguien pudiera convertir tanto sufrimiento en un mensaje de esperanza tan poderoso. Usted ha cambiado vidas». Isabel, con una sonrisa contenida, respondió simplemente: «Solo he hecho lo que tenía que hacer. La verdadera fuerza está en decidir cada día que no dejaré que el pasado me destruya, sino que lo usaré para construir un futuro lleno de luz». Y así, en esa sala llena de vidas transformadas, Isabel sintió que por fin había dado el paso definitivo hacia la paz interior, dejando en claro que la valentía de contar su historia y compartir su experiencia no solo la liberaba a ella, sino que también encendía una chispa de esperanza en todos los que la escuchaban. En medio de un jardín pleno de flores que parecían bailar con la brisa suave de la tarde, Isabel se permitió un momento de paz absoluta, rodeada por un tapiz de colores vibrantes y aromas delicados que parecían susurrar historias de renovación y esperanza. La vieja mujer, con su rostro marcado por arrugas que guardaban secretos de luchas pasadas, cerró los ojos unos instantes y dejó que la memoria fluyera como un río tranquilo. Sentada en un banco de madera desgastada, observó las flores que brotaban con fuerza entre las grietas de la tierra, símbolo de su propia transformación. Sus pensamientos se cruzaron con las palabras que siempre había guardado en su corazón. La fuerza está en decidir, en levantarse cada día y elegir el camino del amor y la esperanza, incluso cuando todo parece oscuro. Abrió lentamente los ojos y, con una sonrisa sincera,
Dirigió su mirada hacia el cielo, donde las nubes se dispersaban en formas caprichosas. Entonces, levantó una mano temblorosa pero firme, y declaró en voz alta, con esa voz que todavía portaba la autoridad de quien ha vencido el miedo: nunca olviden que las heridas más profundas también pueden ser las semillas de la mayor fortaleza. La vida nos golpea, sí, pero la decisión de levantarnos y seguir adelante nos pertenece a cada uno de nosotros. El pasado nunca se apaga por completo, pero podemos decidir qué hacer con él. Transformarlo en una enseñanza, en un acto de valentía. La verdadera sanación llega cuando comprendemos que no somos nuestras heridas, sino los que elegimos ser después de ellas. Y hoy, aquí, en este jardín que representa mi renacimiento, quiero dejar un mensaje: que cada uno tiene en sus manos la llave para abrir una puerta diferente, hacia un futuro lleno de luz y de esperanza, porque, al final, el poder de cambiar siempre reside en nosotros, en esa decisión sencilla pero poderosa de seguir luchando, de confiar en que, incluso en las circunstancias más oscuras, la vida puede florecer si no dejamos de creer en la posibilidad de un nuevo amanecer. Sentada en el centro del taller, rodeada de jóvenes ansiosos por escuchar su historia, Isabel levantó lentamente la vista, dejando que su mirada profunda atravesara cada rostro en la sala. La luz suave de la tarde se filtraba a través de las ventanas, acariciando sus arrugas que llevaban el peso de una vida de luchas invisibles, mientras sus manos temblorosas sostenían con firmeza un viejo relicario, símbolo de su pasado. Con voz pausada y segura, empezó a hablar de su infancia marcada por la violencia y el silencio, de cómo en medio del caos de la guerra y de la opresión familiar, encontró en su alma una chispa que nunca se apagó. «Chicos», dijo, «yo también tuve miedo. Muchas veces pensé que no había salida, que mi historia sería un ciclo de dolor sin final. Pero aprendí que la verdadera fuerza reside en decidir, en levantarse cada día, con la certeza de que, aunque el pasado nos deje cicatrices, también nos da la oportunidad de convertir esas heridas en semillas de esperanza». Sacó una pequeña muñeca rota de su bolso, la rozó con ternura y continuó. «Esa muñeca representa los momentos en que sentí que todo se desmoronaba, pero también fue el símbolo de mi resistencia. Cuando Magdalena, mi madre, me golpeaba o me humillaba, yo guardaba en secreto un pequeño acto de rebeldía, un suspiro de libertad en medio del sufrimiento. Y hoy quiero que sepan que cada uno de esos pedazos rotos en mi historia me enseñaron que no somos nuestras heridas, sino los que elegimos ser más allá de ellas». En ese instante, Isabel se levantó lentamente, caminó hasta un espejo viejo y se miró con ojos que reflejaban décadas de dolor y de fortaleza. «Ustedes», les dijo, «pueden decidir qué historia quieren escribir desde ahora. La vida nos pone pruebas difíciles, sí, pero también nos da la oportunidad de transformar la oscuridad en luz. La guerra, la opresión, el abuso, todo eso fue parte de mi camino, pero no mi destino final. La clave está en que cada uno elija luchar por su dignidad y en aceptar que, aunque no podemos cambiar nuestro pasado, siempre podemos reinventar nuestro presente. La fuerza no es la ausencia de miedo, sino la valentía de seguir adelante a pesar de él». Los jóvenes, con ojos abiertos y corazones latientes, la escuchaban con respeto y admiración. Isabel tomó de nuevo el relicario, lo estrechó contra su pecho y concluyó con una sonrisa llena de esperanza. «Nunca olviden que la decisión de seguir luchando, de confiar en ustedes mismos y en sus sueños, puede transformar cualquier historia de dolor en un relato de victoria, porque al final somos los únicos responsables de escribir nuestro destino, y en nuestras manos está la llave para abrir las puertas a un futuro lleno de luz y de esperanza». La sala quedó en silencio,
pero en cada uno de esos corazones quedó grabada la fuerza de una mujer que, con 91 años, seguía enseñando que la verdadera superación nace del acto de creer y decidir, de hacerse dueños de su propia historia, sin importar cuán oscura haya sido la noche. En los últimos años de su vida, Isabel había encontrado en la tranquilidad de su jardín el refugio que tanto había anhelado durante sus largos años de lucha y sufrimiento. Sentada en una hamaca entre flores vibrantes y plantas que ella misma cultivaba con manos temblorosas pero firmes, observaba cómo los tallos verdes se mecían suavemente con la brisa fresca de la tarde. El aroma dulce de las rosas y el aroma terroso de la tierra mojada se entrelazaban en su memoria, trayéndole recuerdos de su niñez y de los momentos en que, adolescente, había resistido los golpes y los silencios que Magdalena, su madre, le imponía. Ahora, con ojos llenos de serenidad, Isabel solía tocar las hojas de sus plantas, como si buscara en ellas la fuerza que alguna vez le faltó. Aquí, en estas raíces y en estas flores, encontré la paz que me negó la vida misma, solía decir, acariciando con ternura una pequeña hiedra que crecía en un rincón del huerto. Su rostro, marcado por arrugas profundas que narraban historias de tormento y resistencia, se iluminaba con una sonrisa tranquila, casi jubilosa. En sus manos, que en otra época habrían temblado de miedo, ahora descansaba una taza de té de hierbas, y en su mirada se reflejaba el brillo de quien ha aprendido a perdonar, no solo a los demás, sino también a sí misma. La voz, que en su juventud había sido fuerte y desafiante, ahora sonaba pausada pero llena de una autoridad silenciosa. Nunca olviden que en el silencio también reside el poder, que en la paciencia se encuentra la verdadera fortaleza. La vida me enseñó que, aunque la oscuridad parezca eterna, siempre hay un pequeño brote de luz que puede florecer si uno decide cuidarlo con amor y determinación. En ese momento, Isabel levantó su rostro hacia el cielo, dejando que los rayos dorados del sol la bañaran, como un acto final de aceptación y esperanza. Sus palabras flotaron suavemente en el aire, como una promesa a todos los que la escuchaban, que la verdadera victoria no está en olvidar el pasado, sino en aprender a abrazarlo, a transformarlo en un jardín de esperanza y renacimiento. Su presencia, el jardín parecía más vivo que nunca, un símbolo tangible de su espíritu indomable y de la paz que, después de tantas batallas internas, por fin había logrado construir en su alma. En el corazón de su jardín, rodeada de flores que parecían susurrar historias de resiliencia y esperanza, Isabel se mantenía de pie, con la mirada serena pero llena de una intensidad que atravesaba el alma de quienes la escuchaban. Los rayos del sol matutino acariciaban sus arrugas, esas líneas profundas que revelaban décadas de sufrimiento, pero también de fortaleza. Frente a ella, un grupo de jóvenes se agrupaba con atención, formando un círculo donde cada uno llevaba en su rostro la curiosidad y el respeto por aquella mujer que parecía haber absorbido la esencia misma de la vida y la muerte. Con delicadeza, Isabel tomó entre sus manos un relicario desgastado, símbolo de los secretos guardados en su memoria, y en un tono pausado y firme, comenzó a hablar. «Nunca olviden que en el silencio también reside el poder», susurró, dejando que esas palabras flotaran en el aire, impregnado de un silencio reverente. «Que en la paciencia se encuentra la verdadera fortaleza». Su voz, aunque suave, parecía resonar como un latido que conectaba el pasado con el presente. La vida me enseñó que, aunque la oscuridad parezca eterna, siempre hay un pequeño brote de luz que puede florecer si uno decide cuidarlo con amor y determinación. Yo, que viví en medio del caos, aprendí a transformar mi dolor en esperanza, a convertir cada cicatriz en una historia de superación. La mirada de Isabel se posó en uno de los jóvenes, cuya expresión reflejaba una mezcla de asombro y determinación.
No teman a las heridas, continuó, levantando lentamente una muñeca rota, símbolo de su infancia quebrada. Porque son las marcas que nos enseñan a ser más fuertes. La verdadera victoria no está en olvidar lo pasado, sino en aprender a abrazarlo y convertirlo en un jardín donde florezca la paz. Sin prisa, la anciana soltó el relicario y se volvió a sentar en un banco de madera, dejando que el silencio volviera a envolver el espacio, como si cada flor, cada objeto simbólico, se convirtiera en una metáfora visual de su alma en paz. La escena se cerró con un plano de su rostro, sereno y lleno de luz interna, mientras los jóvenes, inspirados por su ejemplo, comprendían que la fuerza más grande reside en decidir transformar el dolor en esperanza, en sembrar en su interior las semillas de un futuro mejor. Isabel se encontraba en su porche, esa pequeña extensión de tierra que siempre había sido testigo de sus momentos más íntimos y silenciosos, ahora convertida en un refugio de paz tras décadas de lucha interna. La brisa suave acariciaba su rostro, levantando mechones de cabello plateado que enmarcaban una expresión de calma profunda, una sonrisa serena que parecía haber sido esculpida con las huellas de su resistencia. Desde aquel lugar, con la vista perdida en un horizonte difuso, sus ojos brillaban con una luz que desbordaba gratitud y aquella satisfacción que solo otorga la aceptación plena del pasado. En su pecho, el corazón aún latía con fuerza, no por el dolor, sino por la certeza de que su decisión de enfrentar sus heridas, de revivir y contar su historia, fue la llave que le abrió la puerta a la libertad. Con la mano temblorosa pero decidida, levantó un pequeño relicario, símbolo de una vida marcada por heridas y por una fuerza indomable que la llevó a desterrar el silencio. Nunca pensé que, en mis años finales, podría entender que el acto de decidir cambiar mi destino era el verdadero remedio para sanar. Susurró con voz pausada, casi como si el viento le ayudara a compartir sus palabras con el mundo. A veces, en medio de la oscuridad más densa, basta un instante de valentía para encender una chispa, y esa chispa puede transformarlo todo. La guerra, los abusos, las heridas, todo quedó atrás cuando decidí que no sería más una víctima, sino la autora de mi propia historia. La fuerza reside en esa pequeña chispa, en esa decisión que nos permite levantarnos cada mañana y seguir soñando, aun cuando todo parece desmoronarse. Sus palabras flotaron en el aire, acompañadas por el canto de los pájaros y el susurro del viento, en una escena que parecía un cuadro vivo de resignificación. Allí, en esa imagen de paz y aceptación, Isabel comprendió que no había mayor victoria que la de haberse reencontrado con su fuerza interior, esa que siempre había estado allí, oculta tras cicatrices y miedos, pero que, finalmente, había decidido salir a la luz para iluminar su camino. La sonrisa en sus labios se amplió, y en ese acto silencioso, en esa mirada fija en el horizonte, quedó sellada la prueba definitiva de que, en las decisiones más pequeñas y valientes, reside el verdadero poder de transformar vidas. Con cuidado, Isabel cerró las páginas de su diario, deslizando la tapa con un suave susurro que parecía sellar un capítulo de su vida que por fin encontraba cierre. Sus manos, marcadas por años de lucha y resistencia, temblaban ligeramente, pero en sus ojos brillaba una chispa distinta, una certeza profunda de que sus palabras, esas que había escrito con tanto esfuerzo y honestidad, podían plantar semillas de esperanza en quienes aún se sentían atrapados en sus propias sombras. Miró hacia la ventana, donde los rayos del sol comenzaban a deslizarse entre las cortinas, iluminando su rostro arrugado, pero radiante, como si cada línea narrara una victoria silenciosa. Con una sonrisa apenas perceptible, susurró en voz alta, casi como un mantra. Mi historia no termina aquí. Es el comienzo de algo más grande, de un legado que puede inspirar a otros a despertar su fuerza interior. En ese momento,
En su corazón se entrelazaron la gratitud por haber sobrevivido, la esperanza de que su testimonio sirviera para romper cadenas y la certeza de que, aunque el pasado siempre será una parte de ella, la decisión de seguir adelante había sido la clave para reescribir su destino. Cerró los ojos, respiró profundamente y en ese acto de entrega sintió que su espíritu, por fin, había encontrado la paz que tanto anhelaba. La velada quedó impregnada de una calma nueva, una paz que solo llega cuando decidimos aceptar lo que no podemos cambiar, pero sí transformar con la fuerza de nuestra voluntad. Porque, al fin y al cabo, su historia no era solo su historia. Era un faro para quienes todavía buscaban la valentía para encender su propia chispa en la oscuridad. Y en esa última página, en ese instante preciso, Isabel dejó fluir su mensaje de esperanza, consciente